Bhagavato Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Tatsu Visvambaro Diyaro Yugadharma Palo Pamela Priyakaro Karuna Vrataru Mukam Karoti Vachalam Pangun Langayate Giring Chatutaman Pande Paramana Dhamma Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Sí, antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, los pies de todos los Vaishnavas y Vaisnavis, Sanatana Pranamisa, todos los sannyasis, Jai Sri Radhe, Sri Krishna, Jai Sri Radhe. Bueno, pues hoy es Nrsimha Chaturdasi aquí en India, estoy en Mayapur, pero mañana es allí en Perú, en México, en América, ¿no? Em, bueno, decir que la historia de Prahlad Maharaj, de Nrsimha Dev, es una historia que abarca mucho del Srimad Bhagavatam, ¿no? O sea, está en el canto 2, ocupa todo el lila de Varaha Bhagwan, ¿no? Toda la historia de Diti y Kasyapa. Y luego en el canto 7 también continúa, más de la mitad del canto 7 está todo dedicado a Nrsimhadev y a las enseñanzas de Prahlad Maharaj. Entonces, Prahlad Maharaj es el Bhakta ideal y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eh, le gustaba mucho explicar, ¿no?, las enseñanzas de Prahlad porque en realidad no hay ningún desperdicio en esas enseñanzas, o sea, son muy importantes y muy buenas, ¿no? Eh, entonces, en realidad, o sea, la esencia, ¿no?, de todo el lila de Nrsimha Bhawan está en esas enseñanzas de Prahlad Maharaj, ¿no? Son muchas lo que enseña Prahlad. Entonces, claro, en una hora no podemos hacer justicia a todo ese conocimiento, a todo ese Siddhanta. Entonces, he pensado que quizá lo mejor sería, o sea, podemos ir hoy a través de todo el lila de Nrsimha Bhawan y dedicar una clase o dos clases más solamente a las enseñanzas de Prahlad Maharaj, ¿no? Y ya después de eso volvemos al bosque de Brindavan, porque son muy importantes y eso nos va a dar una base, ¿no?, muy sólida, ¿no?, firme para entender bien el Bhakti y para que nuestra sadhana, ¿no?, sea bien, bien correcta, ¿no? O sea, sobre todo, muchas de las enseñanzas de Prahlad van dirigidas a los grihastas y al hecho de estar aquí en Maya, ¿no? Como él dice, el pozo ciego de la existencia material, ¿no? Entonces, tener todo eso bien presente y saberlo bien es muy importante, ¿no? Es una base muy sólida para seguir construyendo en el Siddhanta, ¿no? Entonces, sería lo más, la manera de hacer justicia, ¿no?, a las enseñanzas de Prahlad Maharaj, que en realidad son la esencia de todo este lila, ¿no? Bueno, pues la historia, o sea, es una historia muy larga, ¿no? Es una historia que empieza en el Satya Yuga y, como digo, abarca mucho del Srimad Bhagavatam, y en el tiempo, pues se alarga muchísimo. Entonces todo empieza con Diti y Kasyapa, ¿no? Diti Diti es, digamos, la mujer de Kasyapa
ella es hija de Daxa. Es hija de Daxa y su hermana menor es Sati, ¿no? Que es la mujer de Siva. Y Kasyapa es uno de los hijos de Brahma, uno de los Rishiputras de Brahma. Entonces ellos viven en el bosque y bueno, pues Kasyapa se dedica a hacer vayan, a meditar, a hacer la puya, todo, ¿no? Entonces, bueno, lleva una vida muy sádica, ¿no? En el bosque, ¿no? Entonces hay un momento en el que Kamadev ataca a Aditi. O sea, Kasyapa, o sea, Daxa le dio 13 mujeres, 13 de sus hijas a Kasyapa. O sea, entonces todas ellas tenían hijos. Entonces Diti se ve con el deseo de querer también tener hijos. Entonces Kamadev ataca a Diti y Diti se acerca a su marido, Kasyapa, y le dice que quiere tener un hijo, ¿no? Eh, pero Kasyapa le dice que el momento no es auspicioso y que por lo tanto debe de esperar, ¿no? Porque en ese momento precisamente es cuando Shiva y todos sus asociados, todos los budas, están pasando. Ese momento es en el atardecer, o sea, cuando el sol está, ¿no?, ya metiéndose. Es un momento, es un sandhya, ¿no? Y esos momentos siempre deben ser utilizados para hacer sadhana, para hacer práctica espiritual, mantras, ¿no? Anik. Entonces es un tiempo muy inauspicioso para hacer el acto, ¿no? El acto de tener un niño. Pero Diti, digamos, estaba tan atacada que no puede resistirse y le sigue insistiendo a Kasyapa hasta que al final Kasyapa desiste, accede y finalmente pues se van a un lugar, digamos, separado y hacen el acto, ¿no? Después de esto, ¿no? Diti, ¿no? Arrepentida, va y le pide perdón a Casiapa. Pero Casiapa le dice que debido a que el momento era muy inauspicioso, ella va a tener dos hijos que van a dar mucho sufrimiento al universo, ¿no? A los tres mundos. Entonces, ellos van a torturar a mujeres, a sadhus, van a matar a muchas entidades vivientes. Y pues debido al embarazo de Diti, ¿no? Pues una gran oscuridad, digamos, cubrió todo este universo material. Es decir, algo así como lo que jamás nadie puede pensar, ¿no? Que el sol se apague. Si el sol se apaga, pues se termina toda la vida, ¿no? Pues eso fue lo que pasó, ¿no? Debido al embarazo de Diti, pues una universidad enorme cubrió todo el universo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa oscuridad, eh, los semidioses, ¿no? Todos los semidioses que están a cargo de los planetas, que están a cargo de los elementos, ¿no? Empiezan pues a preocuparse y van a Brahma, ¿no? Van a Brahma y le piden una explicación de lo que está pasando en el universo, ¿no? Entonces, bueno, pues Brahma les explica toda la historia que hay detrás de ese inauspicioso embarazo de Dick, ¿no? Entonces, Brahma les explica que, o sea, una vez los cuatro Kumaras, que los cuatro Kumaras son los primeros hijos de Brahma. Ellos son cuatro niñitos que, digamos, van siempre desnudos, están totalmente realizados, no tienen concepción de amigo o enemigo, eh, o sea, están siempre desnudos, ¿no? Son niños y están totalmente libres de cualquier contaminación material, ¿no? Entonces ellos tienen el acceso, tienen el poder de ir, de moverse por todo el universo. Pueden ir a los planetas inferiores, pueden ir a los superiores, pueden ir a Vaikunta, o sea, tienen acceso como Narada, ¿no? Tienen acceso a ir a cualquier parte, ¿no? Entonces, pues una vez en uno de sus viajes, se quieren ir a ver a Narayana.
Entonces se van para Vaikunta y bueno, pues en Vaikunta, que es el lugar de residencia de Narayan, es donde pues es el lugar donde no hay ansiedad, es un lugar precioso donde siempre los árboles están dando fruta, flores, ¿no? Los semidioses viajan en aviones hechos de lapislázuli, ¿no? Todo es espiritual, los animales son espirituales, los árboles, las personas, ¿no? Todo el mundo está dedicado al servicio de Narayan, directa o indirectamente, ¿no? O sea, no hay enemigos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos llegan, o sea, atraviesan el mundo sobre el universo material, llegan a Vaikunta y antes de entrar a Vaikunta hay 7 puertas, ¿no? Hay tengo 6 puertas que están todas hechas de diamantes, de oro, de piedras preciosas, son todas muy bonitas, ¿no? Hasta que finalmente llegan a la 7.ª puerta. Entonces, en la 7.ª puerta se encuentran con los guardianes de Vaikunta, que son Jai y Vijay. Y Vijay, pues, ¿no? En Vaikunta, pues, todos los Vaikuntavasis tienen la misma forma que Narayan. O sea, 4 brazos, son azulados, son muy guapos, tienen coronas, van muy bien enjollados, o sea, cascos de oro, armados con brazaletes, o sea, muy elegantes, ¿no? Entonces, bueno, pues se encuentran con Jai Vijay y Jai Vijay cruzan los mazos y no les permiten entrar en Vaikunta. Entonces, bueno, pues los Kumaras venían muy contentos porque por fin, ¿no? Después de mucho tiempo, iban a ver a Narayan, ¿no? Entonces, toda esa felicidad se la cortan, ¿no? Entonces, los Kumaras se enfadan, se enfadan mucho, entonces dicen, bueno, pero esto es Vaikunta, ¿no? O sea, aquí no hay ningún tipo de discordia, o sea, aquí no hay ningún problema, aquí no hay posibilidades de que hayan enemigos, ¿no? O sea, Narayan no tiene enemigos en Vaikunta, ¿no? Cómo pueden hacer ellos diferencias entre enemigos y amigos? Entonces, dicen, ¿no? O sea, su mente está contaminada por la dualidad, la mente de Jai Vijay. Pues como ellos ven dualidades, en Vaikunta deben ir al mundo de las dualidades, ¿no? Donde pues la gente, las personas tienen amigos y enemigos, ¿no? Entonces, en ese momento les maldicen para que vuelvan, o sea, no para que vuelvan, porque ellos son Nitya Parika de Narayan, ¿no? Sino para que vayan al mundo material, al universo material. Entonces, cuando Jai y Vijay se dan cuenta de esa maldición, enseguida le piden perdón a los Kumaras, conscientes de que pues, la maldición de un brahmana pues, no se puede revertir. O sea, no hay ninguna arma, no hay ningún poder en el mundo que lo pueda revertir. Únicamente Narayan, o Krishna o algún de los avatares pueden revertir esas maldiciones, pero si no, no es posible. Eh, entonces, bueno, rezan a los Kumaras y les piden que por lo menos que no puedan olvidar a Narayan. Entonces, justo después de eso, Narayan, Lakshmi y todo el séquito no llegan en Garuda. Llegan al sitio, llegan a las puertas de Vaikuntha. Entonces, bueno, pues Narayan hace su aparición, ¿no? Llega con una sombrilla, ¿no? Una sombrilla muy decorada, ¿no? Y le están abanicando a los lados, ¿no? Esas chamaras parecían cisnes, ¿no? Narayan va llegando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues Narayan es también muy bello, ¿no? Tiene un color oscuro, lleva una corona, lleva la gema cóstuba, ¿no?
Lleva unas guirnaldas, su pecho es muy amplio, ¿no? Lleva un dote amarillo y tiene, ¿no? Describía, no, Brahma decía, su mirada y su sonrisa tienen el poder de tocar el corazón de todos. Entonces, bueno, pues llega Narayan, ¿no? Y al llegar Narayan, ¿no? ¿No? Los Kumaras no perciben, ¿no? Cuando el olor de, del tulsi que estaba en los pies del loto de Narayan entra en la nariz de los cuatro brahmanas, ¿no? De los Kumaras, experimentaron un cambio en la mente y en el corazón, ¿no? O sea, era la primera vez que ellos veían a Narayan. Pues solo por ese olor cambió todo dentro de los Kumaras, ¿no? Entonces aquí Gurudev solía explicar que en realidad hasta ese momento los Kumaras eran brahmayanes. En ese momento es cuando se convierten en bhaktas, ¿no? Entonces, bueno, los Kumaras empiezan a orar a Narayana, Pranam, todo. Entonces, Narayan les dice, ¿no? Que soy conscientemente de todo lo que está pasando, ¿no? Y apruebo vuestra maldición. O sea, los brahmanas son muy queridos para mí, ¿no? Nama brahmana devaya, go brahmana itacha, jagataya krishnaya, govindaya. Las vacas y los brahmanas son muy queridos a Bhagwan y Bhagwan es muy querido a las vacas y a los brahmanes, ¿no? Entonces dice, o sea, o sea, os pido perdón en nombre de mis sirvientes por la ofensa que han cometido. Y no dudaré en cortarme mi brazo si este es hostil a vosotros, ¿no? O sea, Narayan con unas palabras tan humildes, ¿no? Que derriten el corazón de todos, ¿no? Que esa misma ofensa de mis sirvientes yo la considero ser mi propia ofensa, ¿no? ¿No? Bhagwan, ¿no? Es de lo más grande, es el más grande y de lo más pequeño es el más pequeño. O sea, el, cuando hay, o sea, aquí está demostrando un comportamiento de ser bien pequeño, bien humilde, ¿no? O sea, Bhagwan mismo. Entonces, eh, les pide a los humanas que, o sea, aprueba su maldición, pero les pide, como a modo de favor personal, que puedan regresar pronto a su lado. Entonces, después de eso, se, se, se dirige a Jai Vijay y les dice que en realidad la causa de esta maldición de los Kumaras viene de una ofensa que ellos cometieron contra Lakshmi, ¿no? Y es que una vez Lakshmi salió de Vaikunta y al regresar ellos le prohibieron la entrada a Lakshmi, ¿no? Mientras Narayan estaba durmiendo dentro, entonces Lakshmi, digamos, se enfadó mucho con Jai Vijay y les maldijo. Entonces, esa fue la causa, en realidad, de la caída de Jai Vijay. Entonces dice, aunque yo soy capaz de revertir esa maldición de los dramas, no lo voy a hacer y quiero que se cumpla. Entonces, ir al mundo material y allí estaréis siempre unidos a mí a través de la ira, ¿no? Como dice Narada, ¿no? En la shloka, Gopya Kamal Vaya Kansu Dvesa Chayata, Simmal Dvesa Krishnaya, dice, o sea, Gopya Kamal, o sea, por ejemplo, Kamsa a través del miedo siempre estaba, digamos, conectado con Krishna, ¿no? Las gopis a través del amor trascendental. Dvesa Chayatya, los reyes, ¿no? Como Sisupal, Dantavakra, etcétera, estaban todos de alguna manera conectados con Krishna a través del odio, etcétera. Entonces es una manera también de estar conectado, ¿no?
Pues finalmente les hace entender que, o sea, que ellos entiendan que este castigo que están recibiendo ha sido ordenado por él mismo, por Narayan mismo. Entonces, es decir, que se vayan y que pronto volverán. Así, digamos, Jai y Vijay, ¿no? Caen, eh, caen en el mundo material y bueno, pues no, ahí está el embarazo de Diti, ¿no? Y que es el lamento de los semidioses, ¿no? Entonces, bueno, Diti siendo consciente de que, eh, de que sus hijos, ¿no? van a causar muchos problemas en el universo, digamos, un poco digamos, para frenar todo ese sufrimiento, lo que hace es mantener a sus hijos en su vientre durante 100 chaturyugas. Así que, claro, estuvieron 100 chaturyugas en el vientre hasta que finalmente da a luz, ¿no? Entonces, cuando Titi da a luz, o sea, hubieron muchas perturbaciones en el universo, ¿no? O sea, hubieron terremotos, hubieron incendios, cayeron meteoros, rayos, los árboles se caían solos, el sol dejó de iluminar, o sea, las olas del mar eran masivas, ¿no? Los lotos se marchitaban, o sea, los jacales aullaban y echaban fuego de la boca, o sea, las vacas en vez de dar leche daban sangre, ¿no? Los planetas maléficos como Saturno y Marte brillaban más, o sea, mucha oscuridad y en realidad todo el mundo pensaba que era el fin del universo. Eso fue, o sea, cuando los gemelos, ¿no? nacieron. Y es que, o sea, hay una parte de los Vedas que se llama Nimita, que es una parte que estudia los presagios de la naturaleza, los presagios de Prithvi. Entonces, cuando hay ciertas señales en la Tierra, como estas, pues hay un significado, algo va a pasar, no tiene un significado. Entonces, el saber leer estas señales se llama nimita, ¿no? Es una parte de los Vedas, que eso, por ejemplo, cuando entra Kali Yuga, también hubieron muchos presagios, muchas señales, ¿no? Que Yudhishthira Maharaj supo leer y pudo entender que efectivamente algo extraordinario está pasando. Entonces, pues eso, o sea, hubieron cantidad de perturbaciones y, y eso. Y también, ¿no? Swami Maharaj explicaba, ¿no? Que también, por ejemplo, cuando en la tierra hay muchos demonios, gente que no sigue el Dharma, que lleva una vida muy pecaminosa, estas cosas también ocurren a modo de sequías, mucho calor, ¿no? Situaciones extremas, ¿no? Huracanes, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos también ver, ¿no? O sea, como estas situaciones, ¿no? Estas perturbaciones de la naturaleza están, ¿no? Y eso también, la causa, ¿no? La causa acorde al Bhagavad Dharma es la cantidad de actividades, transgresiones, ¿no? Faltas, ¿no? Pecados que la gente comete, ¿no? Entonces, bueno, nacen los niños y Kasyapa Muni les pone el nombre de Hiranyaksa e Hiranyakasipu. Entonces, los dos gemelos, o sea, nacen y enseguida se hacen muy grandes y muy fuertes, ¿no? O sea, tenían unos cuerpos enormes, eran muy musculosos, o sea, se bloqueaban la luz del sol de lo grandes que eran. O sea, cuando caminaban la tierra temblaba, o sea, retaban a todo el mundo, o sea, no respetaban a nadie, o sea, no había nadie que los pudiera enfrentar, ¿no? O sea, muy arrogantes, ¿no? O sea, dos señores demonios, ¿no? De hecho, o sea, Hiranyakasipu, o sea, es el demonio más grande de toda la historia. No ha habido un demonio superior a Hiranyakasipu.
por encima de Kamsa, de Ravan y de muchos otros. Entonces, bueno, o sea, Irán Yaksa, ¿no? Era, digamos, es quien nace primero, pero fue quien fue concebido después. Entonces, también, o sea, era muy, muy temido por los semidioses, tenía un pelo, o sea, de oro, y bueno, pues no tiene rival, empieza a conquistar, ¿no? Los planetas, parte del universo, y no encuentra pues a ningún rival. Entonces se va al reino de Varuna. Varuna es el semidios que controla el agua, a los acuáticos, es un poco el semidios de las bajas esferas. Entonces, bueno, pues va y le pide pelea, va ahí a su reino, le pide pelea muy arrogantemente, pero Varuna le dice que no está en el humor de pelear y le dice que solo hay una persona con la que va a encontrar un combate bueno y ese es Vishnu. Entonces le dice, lo manda con Vishnu. Entonces, bueno, pues Hiranyaksha se va, ¿no? A buscar a Vishnu, baja hasta la orilla del Garba Ocean, ¿no? Y allí, digamos, se encuentra con Vishnu, ¿no? En ese momento Vishnu había eh, tomado la forma de un jabalí y acababa de sacar a la Tierra del fondo del océano. O sea, la Tierra había perdido su órbita, había caído y en ese momento entra, o sea, toma la forma de jabalí y con sus colmillos saca la Tierra. Sale de la orilla, se encuentra con Irán Yaksa, deja a la Tierra flotando en el océano y bueno, pues empieza una pelea verbal entre Baraja y Irán Yaksa. Entonces, después de eso empiezan a pelear y bueno, y empiezan a pelear durante mucho tiempo. Hay un momento en el que un golpe de Irán Yaksa le quita el mazo le- de las manos de Baraja. Baraja se queda sin mazo, pero bueno, o sea, en los tiempos védicos, incluso los demonios respetaban las reglas del combate, entonces le permite a Baraja que recoja su mazo para continuar la pelea. Entonces, bueno, pues aún ya después, ¿no? Cuando Baraja ya se cansa, ¿no? Los semidios están ya orando, ¿no? Para que termine la pelea, finalmente, pues, de un golpe mata a Iran Jackson, ¿no? Entonces, bueno, pues ya los semidioses le echan flores, ¿no? Y le veneran y todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando Hiranyakasipu se entera de la muerte de su hermano, pues se enfurece mucho y decide vengar la muerte de su hermano. Entonces dice, Vishnu ha perdido toda su ecuanimidad y no descansaré hasta cortarle la cabeza a Vishnu, hasta ofrecer toda la sangre de Vishnu a los pies de mi hermano. Entonces, o sea, con esa rabia, con esa furia, lo que hace es mandar a todos sus siguientes demonios a, o sea, los manda a la tierra a destruir todo tipo de sacrificios que se hagan para Vishnu. O sea, que destruyan las yayas, que destruyan los bosques, que destruyan a los brahmanas, a las vacas, ¿no? Que corten árboles, o sea, que lo destruyan todo, ¿no? O sea, que no haya posibilidad alguna de que nadie haga ninguna ofrenda a Vishnu, ¿no? Así, bueno, pues los demonios en realidad contentos porque esa es su labor, ¿no? Pues van a la tierra y lo destruyen todo. No dejan ni rastro de cualquier tipo de actividad bélica, ¿no? Y bueno, pues en esa situación, ¿no? Eh, Hiranyaksa tenía una mujer, tenía hijos también, entonces Hiranyakasipu les consuela, ¿no? Y les cuenta varias historias, ¿no? Para que entiendan que no hay que lamentarse, ¿no?
y que en realidad pues la muerte acecha a todos. En realidad Hiranyakasipu, igual que Ravan, eran muy eruditos, o sea, tenían conocimiento de las astras total. O sea, eh, entonces les explica, ¿no? Cómo en realidad, ¿no? Pues como así como eh, la gente se junta en un restaurante o en una fuente para beber agua y después cada uno se dirige hacia su destino, pues en la vida pasa lo mismo, en la familia pasa lo mismo. Eh, los miembros de la familia se juntan por un tiempo en una familia, pero después cada uno, acorde a su karma, sigue su propia dirección. Entonces, no tiene sentido, digamos, lamentarse por un destino que es inevitable, ¿no? También les explica el lila de los pájaros Kulinga, ¿no? Y les explica que cómo, cómo una vez había una pareja de pajaritos y un cazador tiende una trampa, la hembra cae en la trampa y cuando el pájaro macho vuelve al nido y ve que su mujer está abajo, empieza a lamentarse, ¿no? A lamentarse, a llorar, a llorar, a llorar. "Oh, mi mujer, que era tan servil, que era tan bueno y tal y cual. De sacar las lágrimas, pues el cazador está escondido y mientras el pajarito no se mueve y se está lamentando, le tira la flecha y lo mata. Entonces, sí, digamos, pues caza a los dos pájaros. Entonces, eh, Hiranyakasipu, ¿no? Les consuela de esa manera. O sea, que no es necesario, eh, digamos, lamentarse y descuidar la propia vida, ¿no? Porque finalmente todos vamos a morir, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es darles Atma Tattva, que en realidad es una paradoja bien grande para un demonio enseñar eso, pero bueno, dado el momento, pues Hiranyakasipu también pues, se puso un poco, se puso un poco profeta, ¿no? Bueno, pues Hiranyakasipu, ¿no? En realidad tenía ese deseo de ser totalmente inconquistable. O sea, quería ser inmortal y quería ser el único gobernante de todo el universo, o sea, por encima de todos. Entonces, con ese deseo en la mente, se va a la montaña de Mandarachala. Y allí empieza a hacer unas austeridades enormes, grandísimas, o sea, unas austeridades que no se vieron jamás antes ni se volverán a ver. Consistían en ponerse una austeridad sencilla. Consistían simplemente en ponerse de cara al sol, de puntillas y con los brazos arriba y mirando al cielo, sin comer y sin beber. Y así estuvo 100 chaturyugas, 100 chaturyugas haciendo esa austeridad. O sea, no hay persona, no hay entidad que pueda hacer eso. Eso fue lo que hizo Hiranyakasipu. Al final de las austeridades empezó a salirle un humo, o sea, un fuego de la cabeza que calentó todo el universo y perturbó pues, a todas las entidades vivientes, semidioses, etcétera. Entonces, los semidioses van a Brahma y, eh, y le explican el problema. Entonces, Brahma en su meditación entiende que son las austeridades de Hiranyakasipu. Entonces, eh, se va con Daxa y con otros semidioses, ¿no? Al lugar donde Hiranyakasipu está, ¿no? Entonces llega y no lo encuentra, o sea, lo busca, pero no lo encuentra. Al final lo reconoce y resulta ser que de tanto tiempo que ha pasado, o sea, el cuerpo de Hiranyakasipu estaba todo cubierto de tierra y los animales, las hormigas, los insectos, le habían comido toda la carne. O sea, estaba solo, debajo de la tierra solo le quedaba el esqueleto. Y es que en Satya Yuga la vida se conservaba en los huesos, dentro de los huesos. En la médula, dentro del hueso, es donde ahí se conservaba la vida. Así como, por ejemplo, en Kali Yuga, la vida está en los granos, en los cereales, y en Satya Yuga estaba dentro de los huesos.
por eso no era necesario pues, comer ni beber. Entonces, o sea, Brahma queda asombrado, ¿no? por esta situación, este tipo de austeridad jamás vista, y le dice, oh Kasyapanandan, eh, emerge, levántate, tus austeridades han sido exitosas, pide una bendición. Entonces, con el camándalu, el agua de su camándalu, se lo echa encima. Y en ese momento, o sea, surge Hiranyakasipu con un cuerpo totalmente nuevo, reforzado, fuerte, más joven y súper poderoso. Entonces Hiranyakasipu le da reverencias a Brahma y empieza a glorificarle como si fuera Vishnu mismo, como si fuera la suprema personalidad de Dios. Entonces le dice que lo que quiere es, digamos, ser inmortal, ¿no? O sea, que no. Entonces, Brahma dice, no puede ser porque inmortal no hay nadie, incluso yo mismo tengo yo tengo un tiempo también, o sea, y al final pues muero también. Entonces, Hiranyakasipu le dice, bueno, pues, entonces en ese caso quiero, digamos, no poder ser matado por nadie, por ninguna entidad que tú hayas creado, por ningún hombre, por ningún semidios, por nadie. O sea, no quiero ser matado ni dentro ni fuera de ninguna parte. O sea, no quiero ser matado ni de día ni de noche, ni en la tierra ni en el cielo. O sea, por nadie, ni por ningún animal, ni por ninguna arma, por nada. O sea, no quiero tener ningún rival. O sea, quiero todas las perfecciones místicas y gobernar por encima de todos. O sea, ya no, lo pidió todo, ¿no? Entonces, Brahma, ¿no? Entiende, ¿no? La situación, conoce bien la historia desde atrás, entonces dice, tatastu, y le concede todas esas bendiciones. Entonces ya, o sea, con toda esa fuerza, con todo ese poder, con todo ese cuerpo, ¿no? Pues vuelve, ¿no? A su palacio, ¿no? Entonces, bueno, ante todo, o sea, Hiranyakasipu, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, sigue recordando la muerte de su hermano y quiere seguir vengando a su hermano, quiere seguir vengar a su hermano y sigue, digamos, envidioso de Vishnu. O sea, su animadversión hacia Vishnu sigue siendo grandísima, ¿no? Entonces empieza, digamos, a conquistar todo el universo, además él solo, sin ayuda de nadie, con todo ese poder que tenía, no le hacía falta ejército ni ningún soporte de nada. Entonces conquista todo el universo, los planetas de arriba, los de abajo, todo. Conquista a todos los semidioses, todos los elementos, o sea, todo, se hace cargo de todo, de todos los planetas, de todo, o sea, controla el fuego, la lluvia, el agua, el aire, todo. O sea, incluso Yamaras, que es ¿no? el semidios encargado, ¿no? de mandar de dispensar la justicia, ¿no? El gran temido Yamaras estaba bajo la orden de Hiranyakasipu. Así era el poder de Hiranyakasipu. Incluso Narada, ¿no? Tenía que orar a los pies del loto de Hiranyakasipu. Tenía que glorificarle, le tenía que alabar, ¿no? Total, bueno, conquista todo el universo, todo, y lo que hace es irse a vivir al palacio de Indra, en Swarga. Entonces, pues allí el palacio de Indra es digamos, el lugar más lujoso, más opulento de todo este universo. O sea, todo está hecho con piedra preciosa, columnas de coral, suelos de esmeraldas, de oro. O sea, todo es una maravilla, ¿no? Lo que no se puede pensar, pues eso es. Sirvientas todas bellísimas, están los jardines de Nandakanan, que son unos jardines con unas plantas y una vegetación excepcional, jamás vista en este mundo.
Y es ahí donde los semidioses, digamos, pues hacen pasan sus vacaciones, hacen sus juegos, ¿no? Allí se divierten ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues allí es donde Hiranyakasipu se va a vivir y bueno, pues pasa el tiempo, ¿no? Y allí pues, es su gobierno, todo, ¿no? Entonces, los semidioses estaban siempre muy perturbados y muy amedrentados, ¿no? Porque, o sea, sin ninguna causa, o sea, así a capricho, pues Hiranyakasipu les castigaba, ¿no? Les azotaba, ¿no? Siempre estaba borracho, siempre estaba tomando licor, ¿no? Siempre estaba borracho. Entonces, bueno, pues todo eso durante mucho tiempo pues causó mucha perturbación, ¿no? Incluso tenía el poder de cambiar las leyes del karma. O sea, ya aquellos que, digamos que, o sea, mm, aunque venerar, o sea, no obtenías beneficios por, digamos, venerar a Vishnu o hacer actividades piadosas, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, su poder era prácticamente todo. Los únicos que no estaban bajo su poder eran Brahma, Vishnu y Shiva. Lo demás era todo lo de casi todas las leyes, toda la mística, todo. Entonces, bueno, los semidioses se van a orar a Vishnu, ¿no? Y Vishnu les dice que es consciente de lo que pasa, pero bueno, tienen que esperar porque, digamos, en el momento en el que Hiranyakasipu ataque a su hijo Prahlad, que es su querido devoto, entonces será cuando Vishnu, ¿no? Aparezca, ¿no? Hasta entonces deben de esperar. Entonces, bueno, por lo menos les da esa esperanza a los semidioses y se quedan más tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa el tiempo y Prahlad, pues, tiene cuatro hijos con su mujer Callado y su hijo menor era Prahlad, Prahlad Maharaj. Y pese a ser hijo de Asura, él tenía todas las cualidades de un devoto puro. Entonces, él desde la niñez, pues no estaba interesado en jugar con los demás, o sea, siempre tenía muy buena disposición, siempre estaba con muy buen carácter, controlaba sus sentidos, su mente, ¿no? Se comportaba como un sirviente, ¿no? Hacia sus superiores, eh, como un hermano hacia sus iguales, ¿no? A los pobres era como si fuera un padre. En fin, era una joya, era un devoto puro, ¿no? Y siempre estaba empleado pues, en el Seva a Bhagwan, en el Seva a Vishnu, ¿no? Siempre estaba inmerso en la separación de Bhagwan. Entonces, esta historia, ¿no? Ahora, esta historia, o sea, se la está contando, Narada Muni se la cuenta a Yudhishthira Maharaj. Está contando el carácter de Prahlad. Entonces, hay un momento en el que Yudhishthira Maharaj le, eh, le pregunta a Yudhishthira Maharaj le pregunta a Narada cómo es posible, ¿no? que un niño tan bueno, con todas esas excelentes cualidades, ¿no? ¿Cómo es posible que su padre lo tratara de una manera tan cruel? O sea, ¿cómo es eso posible? O sea, era su propio hijo. Entonces, Narada, ¿no? Le explica que, o sea, después, ¿no? de ser el controlador de muchos, o sea, de todo el universo durante muchos años, Hiranyakasipu empieza a pensar en un sucesor, ¿no? Necesita un sucesor que se encargue, pues, de todo el management, ¿no? De toda la organización del universo, de continuar, ¿no? La dictadura de Hiranyakasipu, ¿no? De continuar su gobierno. Entonces, de sus cuatro hijos, él, él ve a Prahlad Maharaj como el más cualificado. Entonces quiere que se le eduque perfectamente en
pues en todos los asuntos del gobierno. Entonces lo manda con Sanda y Amarga, que son dos profesores, bueno, en realidad son los hijos de Sukracharya. Sukracharya es el gurú de los semidioses, eh, y ellos son sus hijos, ¿no? Entonces, incluso, o sea, Sukracharya podemos decir que es el gurú también de Hiranyakasipu. Entonces, pues manda a su hijo Prahlad a que le enseñen al gurú Zuri. Y allí Sanda y Marca pues le enseñan sobre todo la ciencia del arte, Dharma Art Camp, ¿no? O sea, pero no el Dharma el Nitya Dharma, sino el Dharma, pues, de un gobernante demonio, ¿no? En este caso. Sí, y sobre todo política, economía, ¿no? Gratificación, etcétera. Entonces, bueno, pues Prahlad está en la escuela, y el Gurukul, aprendiendo con los otros niños asuras, ¿no? Y después de un tiempo, pues vuelve a Palacio, ¿no? Entonces, ya en Palacio, su padre está sentado en el trono, ¿no? Y le llama, ¿no? Oh, Prahlad, ven aquí, siéntate aquí en mi regazo. Pues Prahlad, siempre tan educado, le da pranam a su padre. Y sube en la pierna de su padre. Y Hiranyakasipu le dice que de una manera muy breve le diga qué es lo que está aprendiendo en la escuela. O sea, qué es lo más importante que has aprendido en la escuela. Dímelo, satisface mi corazón. O sea, ¿qué es eso que estás aprendiendo? Entonces, Prahlad Maharaj le dice que la vida, ¿no? La vida del ser humano es para salir del pozo, ¿no? De la vida material, ¿no? Para salir del pozo ciego, ¿no? El pozo ciego del sufrimiento, ¿no? De la vida material. El ser humano es para hacer vayan y para refugiarse en Bhagwan. ¿Viste? Las dos asuntos lo van y ambas son la base. Es decir, o sea, alcanzar la vida del ser humano es algo muy raro, ¿no? Es algo muy raro, es algo totalmente, sí, muy raro. Entonces dice, el afecto eh, que tiene una persona por su familia le encadena al ciclo de nacimientos. Ese afecto. Estas son las enseñanzas de Prahlad Maharaj que ahora las voy a tocar solo un poco por encima porque ya no hay tiempo, pero que en las siguientes clases las vamos a tocar más a fondo porque ya digo que son la esencia de todo este lila de Nrsimha Bhavan. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando Hiranyakasipu escucha digamos, que hay que hacer Vayan de Vishnu, y que hay que meditar en Vishnu, o sea, entra en cólera, se enfurece muchísimo bueno, y castiga a Sandayamaka. ¿Cómo es posible que este niño diga estas cosas? ¿Se lo habéis enseñado a vosotros? ¿Esto qué es? No, nosotros no hemos enseñado, no, no sabemos de dónde ha sacado todo esto. Y dice, bueno, entonces pongan seguridad en la escuela, o sea, que no permitir que las palabras del enemigo entren en los oídos de mí. ¿Cómo es posible que el niño diga esto? Entonces ya, o sea, así de enfadado, manda de nuevo a Prahlad a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, los Dinamarca ya con mucho más cuidado, más intensidad, empiezan de nuevo con toda la política, toda la economía, le enseñan los principios de la represión, como cuando, digamos, alguien, no, o sea, como hay que reprimir, ¿no? O sea, primero se reprime por leyes y con leyes no se puede, pues se trata de apaciguar a la persona o a la comunidad que sea, ¿no? Si aún así apaciguando no se consigue el objetivo, entonces se les asigna un puesto importante, un cargo, para ver si así digamos, dejan de, de- ¿no? de pelear, ¿no? De causar problemas. Y ya si aún así ellos no pueden, pues ya entonces las armas, ¿no? Estos son los principios de la represión. Y eso, esto en política, ¿no? La verdad que se puede ver hoy en día mucho, ¿no? Cómo los gobiernos actúan usando estos principios.
Entonces ya, bueno, bueno, ya cuando los Sandayamaka piensan que Prahlad está ya lo suficientemente, digamos, enseñado, pues le mandan de nuevo a palacio. Entonces su mamá le pone bien elegante, le pone perfume en el pelo y lo manda con su padre. Entonces cuando entra al palacio, no sube. Hiranyakasipu está sentado en el trono y Prahlad Maharaj de nuevo le da pranam. No, "Oh, hijo mío, ven aquí, siéntate aquí en mi tierra, en mi regazo. ¿Cómo estás? Le huele el pelo, no le toca. Hijo mío, me eres muy querido, hijo mío. Entonces le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que has aprendido en la escuela? Sí, en dos palabritas, satisface mi corazón, simplemente dime qué has aprendido. Entonces, Prahlad Maharaj dice, Shravanam Kirtanam Vishwaranam Vasanam Archanam Vandanam Nasyam Sakyam Atma Lidanam Iti Punsakita Vishnati Chinnavalaksana Krita Bhagavati Adatam Maniritam Tamam. Entonces, cuando, claro, o sea, Shravanam Kirtanam Vishwaranam, escuchar, cantar, recordar las glorias de Vishnu, adorarle, ser su amigo, rendirse completamente a esa persona que sigue estas nueve partes del Bhakti, es la persona que lo conoce todo, esa es la esencia de todo conocimiento. Yo considero a esa persona ser el más sabio de todos, ¿no? Para Maharaj dice. Entonces, cuando Hiranyakasipu escucha eso, es como si le hubieran metido oro fundido en el oído. Entonces, entra en una furia terrible, ¿no? O sea, ¿quién ha enseñado esto a Prahlad? O sea, ¿cómo es que Prahlad está diciendo estas cosas, ¿no? O sea, ¿quién te ha enseñado esto? Le pregunta a Prahlad. Entonces, dice, Prahlad le contesta, dice, a menos que una persona, digamos, las personas que están atrapadas en Maya, digamos, se refugien, se pongan encima el polvo de los pies de los Vaishnavas, es imposible que alcancen a Bhagwan. Entonces, en ese momento, o sea, ya supera los límites de Hiranyakasipu y, y coge al niño y lo tira de su regazo. Entonces ordena a sus sirvientes demonios que inmediatamente maten al niño, o sea, sin compasión ninguna, que lo maten inmediatamente. ¡Mátale! Entonces, bueno, pues sus sirvientes, ¿no? Que tienen el aspecto de ser todos demonios, ¿no? Pues pelo rojizo, aspectos terribles, con él están, cogen al niño y empiezan bueno, empiezan lo quieren matar, o sea, van a matarle. Entonces, prueban todo tipo de maneras de matarle, ¿no? O sea, al principio con un tridente, ¿no? Pero el tridente nunca llega a pinchar a, a Prahlad, ¿no? Entonces, como ven que no lo pueden matar así, lo echan a un lugar lleno de elefantes locos para que los elefantes le pisen. Pero los elefantes no le pisan, le evitan. Le echan a un pozo lleno de serpientes venenosas, pero aún así las serpientes no le muerden, ¿no? Le hacen un montón de encantaciones, de mantras destructivos para ver si así Prahlad muere. Prahlad no muere. No saben qué hacer. Le tiran de una montaña. Prahlad no se muere. Prahlad cae bien. Le tiran un montón de piedras. Las piedras no le dan a Prahlad. No saben qué hacer. ¿Qué hacemos? Veneno, tampoco. El veneno no le mata. Bueno, pues entonces no le damos nada, que no coma ni que beba nada, pero nada. O sea, no había manera de matar a Prahlad, ¿sabes? ¿Qué hacer? No, o sea, en el fuego, venga, le echan al fuego. Hiranyakasipu tenía una hermana que se llamaba Holika y tenía la perfección mística de que el fuego no le podía quemar, ¿no? Entonces le pide a su hermana que lo coja en brazos y se meta en el fuego y de esa manera que Prahlad, digamos, se queme, ¿no? Pero pasa todo lo contrario. Cuando entra en el fuego, la que se quema es Holika y esto es Prahlad. Entonces, bueno, o sea, no saben qué hacer con el fuego, no, bueno, debajo del agua, le metemos debajo del agua, y le tienen ahí durante días debajo del agua y Prahlad no muere. Entonces ya, o sea, no saben qué hacer y van de nuevo a Hiranyakasipu y Hiranyakasipu no pueden matarle y no sabemos qué hacer.
Entonces Hiranyakasipu entiende que sí, o sea, que Prahlad en realidad tiene mucho poder, eh, no sabe qué hacer, pero en ese momento Sandayamarka se acercan y le dicen que bueno, o sea, que lo intente una vez más en la escuela, que esta vez Sukracharya va a estar en la escuela y que empleándole en el servicio de Sukracharya, pues eso será suficiente como para cambiar el carácter de Prahlad. Total, que convencen a Hiranyakasipu y lo mandan de nuevo otra vez a la escuela. Entonces, bueno, pues otra vez Dharma, Arkham, ¿no? Política, cómo reprimir, o sea, cómo el desarrollo económico, cómo gobernar con mano de hierro, y todo, ¿no? Y bueno, pues así empieza la enseñanza de nuevo. Pero ocurre que esta vez, cuando Sanda y Marca se tienen que ir de la escuela para, digamos, hacer cualquier tipo de trabajo fuera, en ese momento Prahlad Maharaj aprovecha para enseñar a los hijos de los asuras. Entonces, empiezan aquí, son las primeras enseñanzas de Prahlad. Entonces, empieza Kumara, Acharya Dharma, Bhagavad Durlavam Anusanyamata Ati Adrivam Ad Artadam. O sea, uno debería, desde la edad de Kumar, Kumar significa de 0 a 5 años, ¿no? Uno debería empezar su práctica en el Bhakti, ¿no? Debería empezar su adoración a Bhagavan, a Vishnu. La forma de ser humano es extraordinaria y, y a través, ¿no?, de la forma uno puede finalmente alcanzar, pues, a Bhagavan. Entonces, bueno, de esta manera, ¿no? O sea, empieza a dar todas sus enseñanzas, ¿no? Empieza, les dice, ¿no? O sea, la gratificación sensual es algo que está en todas las formas de vida, o sea, no es necesario ir detrás, correr detrás de los sentidos, ¿no? Eso viene automáticamente, o sea, los perros, los gatos, todo el mundo que tiene cuerpo tiene gratificación sexual, o sea, no es algo que haya que buscar, eso viene automáticamente, o sea, acorde al karma de cada uno, pues esa felicidad viene. O sea, porque decía que una de las cosas que a mí más me impactó, ¿no? Cuando conocí a Gurudev, era eso, que decía, no, no corráis detrás del dinero. O sea, el dinero es algo que os va a venir ya, y lo que os está estipulado a recibir en esta vida ya os va a venir automáticamente por vuestro cargo. O sea, no es necesario que corráis detrás del dinero. Claro, yo no había hecho otra cosa más que correr detrás del dinero en toda mi vida, pues para mí eso fue muy chocante, ¿no? Pero fíjate, o sea, esto es lo que Prahlad también está diciendo. Dice, uno no debería esforzarse por el desarrollo económico, pues solo resulta en gasto de tiempo y energía sin beneficio real. Si estos esfuerzos se dedican al bhakti, uno puede alcanzar el Bhagavan, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las enseñanzas que Prahlad, ¿no?, está dando, que lo que quiero hacer es, podemos ir, ¿no?, analizándolas todas bien en la próxima clase. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser pasar un poquito, ¿no?, porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Y así lo vemos todo, ¿no? Eh, bueno, después de que los niños, después de que Prahlad ha instruido a los niños, a los hijos de los asuras, los niños le preguntan, bueno, ¿y de dónde has obtenido todo ese conocimiento? O sea, ¿quién te lo ha enseñado? O sea, ¿cómo sabes tanto? ¿No? Siempre estás en palacio, nunca tienes acceso pues, a los munis, a los rishis. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No? Entonces, eh, Prahlad, ¿no?, les cuenta que cuando su padre se va a Mandarachal a hacer las austeridades, los semidioses aprovechan esa oportunidad para reconquistar sus planetas, ¿no?, y echar a todos los demonios fuera. Entonces, cuando Indra conquista Suarga, ¿no?,
se encuentra con Kayadu, que es la mujer de Hiranyakasipu. Entonces, Kayadu en ese momento estaba embarazada de Prahlad. Entonces, de los pelos, Indra le coge y la iba a matar. Entonces, en ese momento se encuentra con Narada. Y Narada le explica que no puede matarla. Entonces Indra dice, pero no, esta mujer está embarazada, la semilla de ese demonio está dentro del vientre de esta mujer. ¿Vale? Entonces Narada le explica que no. O sea, que pese a ser un hijo de demonio, dentro del vientre de Kayadu, hay un devoto puro, ¿no? Muy querido a Bhagwan y que no puede, tiene que respetar a la mujer y al niño, no les puede hacer nada. Entonces Indra, digamos, Indra queda pacificado, ¿no? Y deja que Narada se lleve a la mujer. Entonces Narada se la lleva a su ashram y allí, Callado, pues se dedica a servir en el ashram, a comprar los animales, a limpiar la parafernalia, a tener el ashram todo bien limpio y al servicio también de Narada. Entonces, mientras tanto, pues Narada siempre está cantando, siempre está hablando Harikata y Callado, ¿no? Está escuchando mientras hace su servicio, ella está escuchando, pero no solo ella escucha, sino que Prahlad Maharaj también está escuchando dentro del vientre. Entonces fue una de las cosas que Callado quería, ¿no? Era que mientras ella no quería dar a luz, mientras su marido Hiranyakasipu, no estuviera presente. Entonces, pues claro, las austeridades de Hiranyakasipu fueron 100 chaturyugas, pues ese fue el tiempo que Prahlad estuvo en el vientre de Kayadu. Pues durante todo ese tiempo, Prahlad Maharaj estuvo escuchando todo el Harikata de Narada Muni, ¿no? Entonces, ya después de contarles toda esa historia, ¿no? Pues los niños ya muy contentos, pues van a abrazar a Prahlad Maharaj. Entonces, bueno, pues poco después, Hiranyakasipu se entera de lo que está pasando en la escuela. Que Prahlad Maharaj les está enseñando a los niños, que los niños están abandonando las enseñanzas de Sandhya Marca, están todos abrazando el Bhagavad Dharma, que Prahlad Maharaj se está multiplicando en todos esos niños y la furia de Hiranyakasipu, entonces no conoce límites. O sea, de repente eso se pone furiosísimo y lo manda a llamar a Palacio. O sea, en Palacio le dice, un niño insolente, ¿cómo te atreves a contradecirme? O sea, ni siquiera se atreve a pestañear delante mío, ¿no? O sea, tú no sabes que los semidioses, cuando yo muevo un poco las cejas, o sea, los semidioses se echan a temblar. O sea, no, tú no sabes eso. O sea, entonces le dice, ¿no? O sea, ¿de dónde has aprendido? O sea, ¿de dónde has aprendido todo eso? ¿Quién te está enseñando todo eso? O sea, ¿quién es, de dónde sacas ese poder, esa fuerza para pasar por delante mío? O sea, para no hacerme caso nunca, ¿no? O sea, ¿de dónde sale toda esa fuerza que tienes, ¿no? Un solente niño. Entonces, Prahlad le dice, o sea, ese poder, ¿no? Ese origen de mi fuerza también es el origen de tu fuerza y es el origen de la fuerza de todas las entidades vivientes. Ese poder, esa fuerza con la que Brahma crea, mismo mantiene, Shiva destruye, viene del mismo lugar, viene de Bhagwan. Es el poder de la mente, de los sentidos, de la fuerza vital, ¿no? Todo viene de Bhagwan. Entonces le dicen, oh padre, abandona tu mentalidad demoníaca, ¿no? Y sé igual, compórtate igual a los amigos y a los enemigos. O sea, excepto una mente incontrolada, no hay ningún enemigo en todo este universo. Entonces, Hiranyakasipu, o sea, con estas palabras lo, lo que hace para todavía es incendiar más la ira de Hiranyakasipu.
Entonces Hiranyakasipu ya no podía más, ¿no? Entonces le dice, siempre estás hablando de ese ser omnipotente, ¿no? De un Dios que lo controla todo, ¿no? ¿No? De alguien que lo ha creado todo, pero ¿dónde está ese ser? Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese ser que lo controla todo? ¿Dónde está? Está en esta columna que está aquí delante, está ese ser omnipotente tuyo en esta columna, ¿no? ¿Eh? Siempre estás hablando de estupideces, ¿no? Ahora te voy a cortar la cabeza. Déjame ver cómo tu Dios te protege. Enséñame cómo tu Dios te protege. Entonces, alzó su espada, ¿no? Y en un golpe, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Que golpeó la columna. Entonces, desde esa columna se escuchó un estruendo por todo el universo, ¿no? Y una luz refulgente surgió. Y de esa luz salió Nrsimha Bhagwan, Jai Nrsimha Bhagwan ki Jai. Entonces, para probar las palabras de Prahlad Maharaj, Nrsimha Bhagwan apareció. Entonces, Hiranyakasipu, eh, pues no entendiendo bien lo que tenía delante, qué era, ¿no? Pues decide atacar. Entonces, con espada y escudo en mano, empieza a atacar, ¿no? Y empieza, digamos, pues la pelea entre Hiranyakasipu y Nrsimhadev. Hay un momento en el que Nrsimhadev lo tiene atrapado en sus garras y, digamos, Hiranyakasipu escapa, ¿no? Entonces los semidioses gritan, ¡ah! ¿Qué está pasando? Hasta que al final, digamos, ya, así como Garuda juega con la serpiente, pues Nrsimhadev así jugaba con Hiranyakasipu hasta que finalmente, cuando la hora correcta llegó, eh, Nrsimhadev tomó a Hiranyakasipu, lo llevó a la puerta, ¿no? de la sala, allí lo puso en su regazo y allí lo destripó. Entonces, o sea, digamos, para cumplir con la bendición de Brahma, o sea, se lo puso en el regazo, que no era ni tierra ni cielo, se lo puso en la puerta, que no era ni dentro ni fuera, lo mató con sus garras, que no era ningún arma, lo mató él mismo, que no es ninguna creación de Brahma, y de esta manera, pues terminó con la vida de Hiranyakasipu. Después de destriparle, se puso sus intestinos de guirnalda, le arrancó el corazón y lo tiró. Nielsen estaba muy furioso y no había nadie que se atreviera a acercarse a él. Entonces, ya un poco después, las mujeres de los semidioses empezaron a echarle flores desde lo alto y entonces todos los regentes de los planetas, Brahma, Shiva, Manu, Indra, los semidioses, Gandharvas, etcétera, todos se presentaron delante de él a darle pranam y a orarle. Pero nadie se atrevía a acercarse. O sea, Hiranyakasipu, perdón, y Nrsimhadev estaba muy furioso, ¿no? Tenía todavía la cara salpicada de sangre. Entonces ya después, Prahlad Maharaj se acerca a Nrsimhadev y le pacifican, empieza a orarle y en esas oraciones también eh, hay muchas enseñanzas, hay mucho que aprender y eso va a ser a lo que vamos a dedicar por lo menos nuestra próxima clase, a lo mejor sí podríamos incluso dedicarle 2 clases, pero como digo, son instrucciones, enseñanzas muy importantes, pero de suma importancia. Bhaktisiddhanta Prabhupada decía que eran importantísimas y es necesario estudiarlas, recordarlas, ¿no? Y de esta manera capacitarnos para continuar con nuestro estudio del Bhagavatam. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Esta es un poco a manera de resumen, ¿no? La historia del Lila de Nrsimha Bhavan.
Y bueno, pues ahí. Entonces, hoy es Nrsimha Chaturdasi, así que como Nrsimhadev apareció al atardecer, no era ni de noche ni de día, pues mantenemos el ayuno hasta entonces. O sea, no se bebe agua ni se come nada y ya después, o sea, se hace la ofrenda y se come preparaciones de cada sí. Entonces, hoy es un día, es una oportunidad, ¿no? Muy buena para meditar, sobre todo meditar en esas enseñanzas de Prahlad Maharaj, incrementar nuestro vayan, ¿no? Y orar a Nrsimha Bhagwan, que nos dé la fuerza para pues, hacer vayan, ¿no? Para poder rendirnos completamente a sus pies del otro. Ok, Jai Shri Nrsimha Bhagwan ki Jai, Prahlad Hey, Maharaj ki Jai, 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 hey, Shri Radhe. ¿Tienen Haribo. alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún, Yo tengo una pregunta. Para dígame. seguir el ayuno, se come hasta que, dice la palabra en inglés dusk, pero es cuando la luna sale, cuando el sol se mete, o cómo es. Bueno, pues cuando el sol está, sí, cuando el sol se pone, cuando el sol se pone ya no es ni de noche ni de día, ¿no? Ese momento del sandía, ¿no? En ese momento. En ese momento o sea, normalmente la Abhishek de Nrsimhadev se hace un poquito antes, ¿no? Se hacen unos vayas, Nrsimhadev, y ya después, ¿no? Ofrenda y ya después se come. Ok, gracias. El ayuno, Achitananda, el ayuno también es de agua mismo, también con agua, sin No, comida y agua. el ayuno es total, total, o sea, no hay que beber, no hay que hacer nada. Sí, está bien. Eh, o sea, es duro, además porque es verano también, ¿no? Pero es cierto que respetar los días del Vishnu Tattva trae muchos beneficios, ¿no? Son esos días en los que Bhagwan concede su gracia, ¿no? Entonces, en este mundo, o sea, nos guste o no, vamos a sufrir. Entonces, mejor sufrir por Bhagwan que sufrir por Maya. Entonces, hagan un poquito ese esfuerzo y verán que después se van a sentir mucho mejor. Incluso para el cuerpo es súper sano, o sea, el cuerpo se regenera, los órganos descansan y verán que al día siguiente se van a sentir muy bien. Así que sí, o sea, no traten de seguirlo, ¿no? De seguirlo bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algo? Hare Krishna, Chidananda Prabhu. Sí. Puedo hablar inglés? Ah, Okay. I have a question. yes. Who was, I don't remember, who was Prahlad Maharaj in his previous life, and what austerities he did to take birth as Prahlad Maharaj? I forgot. Yes. This is long story as well. And he was a prince. He was a prince, and he was somehow he did in the day of Nrsimha Chaturdasi, he did fast um, without knowing, no, in the temple of Nrsimhadev, and then next life he became Prahlad Maharaj. I have to, I mean, I know I have to remember as well the story. No, it's a long time I'm not hearing this history, but yeah, he's like it comes from that yeah. Okay. Yeah, Gracias. there is a history behind. Yeah. Thank you. Ok, Sema Prilla, ¿cómo está?
Muy bien, Achitananda Prabhu, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Om Prakash, ¿qué tal? ¿Cómo dices? ¿Cómo dice Achitananda? Om Prabhu. Ah, no, que está la foto solo. Bueno. Ok, Krishna Chandra, ¿todo bien? Todo bien, sí, todo muy bien. Sí, Prabhu, Ok. todo bien. Ahí... ¿A mí me pregunta? Sí. Sí, Sí, Prabhu, aquí tratando de echarle ganas y ser fuertes. Ahí va la cosa. ok. Va a Siga el venir ayuno, ¿ok? Sí, Siga el sí, sí. ayuno, trate de, no, porque estos ayunos, cuando uno sigue estos días, es la manera de poco a poco ir haciéndose fuerte, ¿no? Fuerte en tu sadhana, en tu vaya, en todo. Entonces, ¿no? Estos ayunos dan determinación, dan fe, ¿no? Entonces, hay que sufrir un Recuerda, poco, pero en este mundo no hay nada gratis. O sea, hay que pagar por todo, ¿no? Hay que pagar por la fe, hay que pagar por todo. Entonces, ese es el precio que se paga. recuerda el año pasado, Prabhu, este día anduvimos caminando todo el día en Tenochtitlán. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Todo el día Sí, sí, y sí. hasta la noche tomamos agua. Pero estuvo Sí, muy sí, me bonito. acuerdo. Sí que me acuerdo. Sí. Bueno, pues eso, ¿de acuerdo? Hagan el ayuno bien, ¿no? Hagan su vayan, canten sus rosnitas, ¿de acuerdo? Y nos vemos la semana siguiente, ¿de acuerdo? Con las instrucciones ya de Prahlad Maharaj, ¿de acuerdo? Venga. Hare Krishna. Danda Pranam. Very Nada good. más. Nada más, Prabhu. Hare Krishna. Very good.